En un rincón agitado de la nebulosa de Carina, una estrella monstruosa late al borde del colapso Eta Carinae, la variable azul luminosa que ha sobrevivido a erupciones casi suicidas y sigue iluminando el gas que la rodea. Este documental la acompaña desde nube fría hasta remanente silencioso, en un viaje lento lleno de imágenes suaves, pensado para calmar la mente mientras el universo respira. Si gustan de estos documentales para dormir sobre misterios del cosmos, pueden apoyar con un like y suscribirse al canal para no perder las próximas noches de ciencia tranquila. Eta Carinae es un sistema estelar masivo en la nebulosa de Carina a unos 7.500 años luz de la Tierra. Observarla es importante porque muestra casi en cámara lenta cósmica cómo viven y se desequilibran las estrellas más pesadas del vecindario galáctico. Al final de este viaje quedará más claro cómo una vida tan inestable puede terminar sembrando calma y nuevos comienzos en el gas que la rodea. En medio de un campo de gas rosado y filamentos azulados, Eta Carinae destaca como un nudo blanco. Ese nudo está envuelto por la forma alargada de la Homunculus Nebula. Desde el principio esta estrella aparece como un faro cercano y desconcertante, demasiado brillante y demasiado variable para una galaxia que suele preferir cambios lentos. Sus pulsos de luz a lo largo de los siglos cuentan una historia de fuerza llevada al límite. En esa historia la gravedad y la presión interna negocian sin descanso en cada capa de su interior. Cada vez que el equilibrio se rompe, parte de su envoltura sale despedida y se congela en el espacio. Esas capas expulsadas quedan como un recuerdo expandido de lo que la estrella ya no puede retener. La idea fundamental es sencilla. En Eta Carinae se ve como una estrella gigantesca lucha por seguir siendo estrella mientras expulsa hacia afuera el material que un día formará otras estructuras. En torno a ella, la nebulosa de Carina actúa como escenario amplio lleno de columnas de gas, cavidades oscuras y pequeños puntos jóvenes que brillan suavemente. Desde lejos el conjunto recuerda a una región costera sumergida en niebla con acantilados gaseosos y bahías luminosas talladas por radiación en lugar de por olas. Dentro de este paisaje, Eta Carinae ocupa un papel central y a la vez frágil. Se asemeja a un corazón desbordado que late demasiado fuerte para su propia seguridad. La luz que sale del sistema no fluye de manera uniforme, cambia con los años, los meses e incluso con la fase orbital de su estrella compañera. Esa compañera más compacta se mueve en una órbita alargada y excéntrica. En ciertos momentos se sumerge en la envoltura de viento denso de la estrella principal. Así modula la emisión de rayos X que llega hasta los telescopios. Luminous Blue Variable es una estrella masiva que cambia mucho de brillo. Esa etiqueta técnica se traduce en algo muy intuitivo. Se trata de un cuerpo tan grande que no consigue sostener un ritmo estable. A intervalos expulsa energía y materia como si respirara de forma agitada. En el siglo XIX, la gran erupción transformó a Eta Carinae en una casi supernova viviente. Durante un tiempo se vuelve tan luminosa que rivaliza con las estrellas más brillantes del cielo nocturno. Desde la Tierra, aquel resplandor añadido debió parecer un nuevo faro en una constelación ya familiar. Era un punto que surge con fuerza y luego se desvanece lentamente dejando solo el recuerdo y una pequeña nota en antiguos registros astronómicos. Hoy los telescopios modernos no solo ven el punto brillante, también distinguen las dos cavidades alargadas de la Homunculus Nebula hechas de gas y polvo que avanzan hacia afuera como lóbulos opacos. En la superficie visible de esos lóbulos, la luz de la estrella rebota, se filtra y se tiñe de tonos suaves. Así se crea un halo lechoso que suaviza la violencia del origen. Al contemplar ese halo, la mente puede sostener una imagen a la vez tranquila y poderosa. Es el resultado de una erupción enorme convertido en manta difusa que envuelve al sistema.
Esa imagen resume un mensaje importante de esta sección. Incluso los estallidos más espectaculares acaban integrándose en formas suaves que se mezclan con el entorno. Las grandes erupciones de Eta Carinae no son solo explosiones aisladas, son pasos dentro de un ciclo de pérdida de masa que influye en toda la región de Carina. El gas expulsado empuja al material cercano y comprime algunas zonas. Deja otras más vacías, como si una respiración profunda hubiese reorganizado el aire de una sala entera. Con el paso de miles de años, estas redistribuciones de materia preparan nuevas nubes densas y espacios despejados donde la radiación se escurre con mayor libertad. En este contexto, Eta Carinae no aparece como un monstruo que amenaza la galaxia. Más bien funciona como un agente extremo de cambio local intenso, pero limitado a su vecindario. Lo que está en juego al seguir su historia no es solo el destino de una estrella. También importa la manera en que esa estrella devuelve energía y elementos al medio interestelar. La sección se cierra con una sensación de calma vigilante. El sistema sigue siendo inestable, pero cada observación agrega una pieza de certeza sobre cómo funciona la vida de los astros más pesados. Desde esta base, las siguientes secciones se adentrarán con más detalle en la nube original. Explorarán la formación de la protoestrella y las fases que preparan este faro agitado. Ese faro es la Eta Carinae que ahora ilumina el corazón de la nebulosa de Carina. En la nebulosa de Carina, la historia de Eta Carinae comienza en una nube madre turbulenta y fría. Esa nube es un gigantesco reservorio de gas y polvo, donde la luz de las estrellas cercanas se filtra como a través de un cristal empañado. La idea principal es que antes de cualquier erupción o destello, todo depende de cómo se concentra y colapsa este material difuso. La nube no es uniforme. Algunas regiones son más densas, otras más vacías, y corrientes supersónicas de gas recorren su interior como vientos silenciosos en una sala inmensa. En esas zonas más densas, la gravedad tiene una ventaja ligera pero constante. Poco a poco, grano a grano atrae más materia hacia ciertos puntos. Con el tiempo, esos puntos se convierten en grumos opacos que bloquean la luz de fondo y se ven como nudos oscuros sobre un fondo rosado. Cada una de esas estructuras puede albergar varios núcleos de colapso, sitios donde futuras estrellas gigantes como Eta Carinae empiezan a definirse. La temperatura dentro de la nube es muy baja, apenas unos pocos grados por encima del cero absoluto. Ese frío permite que los átomos se peguen y formen moléculas que a su vez se agrupan en estructuras más grandes. Cerca del lugar donde más tarde brillará Eta Carinae, la densidad alcanza un punto crítico. Allí el equilibrio entre presión térmica y gravedad se rompe a favor de la atracción hacia el centro. Comienza entonces una fase lenta de colapso casi imperceptible en escalas humanas, pero muy decisiva en la escala cósmica. La nube se contrae de forma desigual. Algunos ejes ceden más rápido que otros, de modo que el núcleo de colapso adopta formas alargadas o aplastadas. Mientras tanto, ondas de choque procedentes de otras estrellas masivas del entorno atraviesan la región. Estas ondas comprimen aún más ciertas partes de la nube y desintegran otras como si una sucesión de pulsos suaves remodelara un banco de nubes sobre un paisaje costero. El resultado es un mosaico gaseoso donde se intercalan bolsas de calma y frentes de turbulencia. En este mosaico, el futuro sitio de Eta Carinae destaca por su masa total y por la forma en que la materia converge hacia una zona central. La gravedad actúa aquí como un arquitecto paciente que redirige el gas disperso hacia una estructura cada vez más compacta. Desde el exterior la zona parece oscura. La luz visible apenas escapa porque el polvo la absorbe y la remite en longitudes de onda más largas. En el infrarrojo, sin embargo, la región muestra un brillo tenue, indicio de que algo se calienta lentamente por dentro. Ese calentamiento es la señal de que el colapso ya no es solo mecánico.
La energía potencial gravitatoria se convierte en calor mientras el gas cae hacia el núcleo. Se forma entonces un primer centro denso todavía sin fusión nuclear, rodeado por capas de material que continúan hundiéndose. El paisaje que lo rodea permanece amplio y fragmentado con otros núcleos en distintas fases de evolución. Algunos formarán estrellas parecidas al Sol, otros se quedarán en objetos más modestos. Solo unos pocos como el de Eta Carinae reúnen suficiente gas para aspirar a convertirse en estrellas colosales. La importancia de esta etapa es profunda. La cantidad de masa que la nube consigue concentrar determinará más adelante si la estrella será capaz de entrar en fases luminosas e inestables como la de Luminous Blue Variable. Si la nube entrega demasiada masa al núcleo, la estrella futura vivirá rápido y perderá materia con violencia. Si entrega menos, el ciclo será más tranquilo, pero también menos transformador para el entorno. De este modo, los detalles de la turbulencia y la densidad inicial ya contienen la semilla del comportamiento extremo de Eta Carinae. El entorno visual en la nebulosa de Carina acompaña esta gestación silenciosa. Haces de luz azulada recortan las crestas superiores de las columnas de gas. Más abajo, el interior de los pilares permanece en sombra como un valle profundo, donde las formas se adivinan pero no se distinguen con nitidez. Preguntarse qué ocurre en esos núcleos oscuros conduce a una comprensión relajada del proceso. No se trata de un acto repentino, sino de una larga secuencia de ajustes donde cada pequeña compresión y cada pequeña rarefacción cuenta. Esta sección se acerca al final con una imagen serena. Un núcleo de gas denso flota en el interior de la nube madre, aislado del resto por capas envolventes de polvo frío. En su interior la contracción prosigue de forma casi uniforme, preparando el nacimiento de una protoestrella masiva. A su alrededor, otros núcleos menores siguen sus propios ritmos. La nube completa respira lentamente alternando zonas que colapsan con otras que se dispersan. Desde este escenario amplio y todavía silencioso, el relato avanzará hacia el momento en que el núcleo central se convierta en una protoestrella capaz de devorar gas con mayor eficacia en la siguiente etapa del ciclo de vida de Eta Carinae. En el corazón de la nube madre, el núcleo que dará lugar a Eta Carinae se convierte en una protoestrella devoradora de gas. La idea principal es que este objeto joven acumula masa con rapidez, preparando desde temprano el exceso que más tarde hará inestable a la estrella adulta. El colapso inicial ya ha concentrado una gran cantidad de gas en una región compacta, pero ese núcleo aún no es una estrella en sentido pleno. Protoestrella es una estrella en formación aún sin fusión estable. El interior se calienta por compresión mientras la materia sigue cayendo desde las capas externas. Poco a poco la rotación existente en la nube primitiva se hace más evidente. La conservación de la cantidad de giro obliga al gas a organizarse en un disco que gira alrededor del centro. Disco de acreción significa gas girando que cae al centro. En términos cotidianos se parece a un remolino fluido que dirige el material hacia una zona profunda. Es importante porque decide cuánta masa llega al núcleo y con qué ritmo lo hace. En la región de Eta Carinae, este disco no es delgado ni perfectamente regular. Presenta grumos, ondulaciones y brazos, donde la densidad varía. Fragmentos del disco se calientan al rozar con otras corrientes de gas, mientras el polvo más frío se mantiene opaco y denso. Desde fuera la mayor parte de la luz visible queda bloqueada, pero las longitudes de onda más largas permiten entrever el brillo profundo de la protoestrella. Este brillo no procede todavía de la fusión nuclear sostenida. Surge principalmente del calor liberado cuando el gas cae hacia el centro y pierde energía potencial. Cada partícula que se aproxima al núcleo libera una pequeña cantidad de calor. La suma de incontables partículas genera una luminosidad suave pero persistente
que contribuye a seguir calentando el entorno. El resultado es un objeto joven rodeado de una envoltura dinámica que sigue alimentándolo. Zonas del disco canalizan el gas hacia filamentos internos que caen en cascada sobre la superficie de la protoestrella. A escalas humanas parecería un flujo espeso y constante. A escalas cósmicas es un proceso relativamente estable que dura cientos de miles de años. En este proceso se forman también chorros bipolares. Chorros bipolares son flujos estrechos de gas lanzados desde los polos. Pueden imaginarse como haces que perforan el entorno inmediato, abriendo cavidades tenues en la nube original. Son importantes porque regulan la cantidad de gas que cae y limpian caminos por donde más tarde escapará la radiación. Los chorros dejan su huella en la nebulosa de Carina a través de pequeñas cavidades y líneas alargadas de materia más tenue. Mientras tanto, la protoestrella crece. Cada giro del disco añade una capa a la envoltura central. La temperatura y la presión aumentan en el interior, acercando el núcleo al punto donde la fusión del hidrógeno podrá encenderse de manera sostenida. En esta fase, la diferencia entre una estrella que será moderada y otra que será colosal está en la cantidad de masa que el disco le entrega. En el caso de Eta Carinae, la balanza se inclina hacia un crecimiento excepcional. La nube original es muy masiva y el entorno del cúmulo favorece la concentración de grandes cantidades de gas. De este modo, la protoestrella que se forma tiene ya desde temprano un destino de exceso. El entorno visual, aunque oculto a la vista directa, puede imaginarse como un espacio denso iluminado desde dentro por un resplandor rojizo difuso. El polvo cercano absorbe la luz más energética y la reemite con suavidad como cortinas espesas que dejan pasar solo un brillo filtrado. Más lejos, la nube madre conserva su textura grumosa con vacíos donde el gas ha sido arrastrado por los chorros y montículos donde la materia se acumula. Toda esta región vibra lentamente al ritmo de ondas de presión producidas por el colapso y por las influencias de otras estrellas masivas vecinas. La importancia de esta fase protoestelar reside en que define el presupuesto inicial de masa y de giro, es decir, fija cuánto material podrá quemar la futura estrella y con qué grado de rotación lo hará. De estos parámetros dependerán la intensidad de sus vientos, la fuerza de sus futuros episodios de pérdida de masa y la forma precisa de sus grandes erupciones. Al acercarse el final de esta etapa, la protoestrella ha reunido ya una masa enorme suficiente para que su núcleo alcance temperaturas y presiones extremas. El sistema se encuentra al borde de una transición decisiva. En el centro, los núcleos de hidrógeno comienzan a acercarse a la posibilidad de fusionarse de manera continua. Alrededor, el disco de acreción todavía entrega gas, aunque cada vez con menos eficiencia, porque el calor y la radiación del objeto central empiezan a empujar hacia afuera. Desde esta situación de equilibrio inestable, el relato avanza de forma natural hacia la siguiente fase, en la que el encendido de la fusión marcará el nacimiento de Eta Carinae, como estrella masiva en sentido pleno, y redefinirá la forma en que el sistema interactúa con la nebulosa de Carina que la rodea. En el centro del núcleo en contracción, la protoestrella que dará lugar a Eta Carinae alcanza una etapa crítica. La presión y la temperatura internas han aumentado hasta valores muy altos. El material ya no solo cae y se comprime, sino que comienza a cambiar de estado de manera continua. La idea central de esta etapa es que el encendido del corazón nuclear fija la identidad de Eta Carinae como estrella masiva muy luminosa e inestable. A partir de aquí, deja de ser un objeto en formación y pasa a comportarse como una estrella que sostiene su propio brillo desde dentro. Fusión nuclear es el proceso en el que núcleos ligeros se unen. En el interior de Eta Carinae, los núcleos de hidrógeno empiezan a combinarse para formar helio.
Cada fusión libera energía que se acumula en forma de radiación y calor en las capas internas. Esa energía empuja hacia afuera, se opone a la gravedad y transforma el equilibrio del sistema. Hasta este punto la gravedad ha sido la fuerza dominante tirando del gas hacia el centro y acelerando el colapso. Con el inicio de la fusión, la presión interna puede sostenerse por sí misma y frenar esa caída. Equilibrio hidrostático es balance entre presión interna y gravedad. En términos sencillos, es el acuerdo silencioso que se establece cuando la estrella deja de hundirse y se mantiene casi del mismo tamaño. Este equilibrio es importante porque determina cuánto tiempo puede mantenerse la estrella activa y qué tan estable será su superficie. En Eta Carinae, el resultado de este acuerdo no es completamente tranquilo. La enorme cantidad de masa concentrada en el núcleo hace que la tasa de fusión sea muy alta. Eso implica una salida de energía colosal que intenta abrirse paso por las capas espesas de material. Cada fotón generado en el centro recorre un camino largo y enrevesado entre átomos y partículas. En ese trayecto sufre desvíos, absorciones parciales y reemisiones como si atravesara un bosque denso, donde cada hoja representa un nuevo encuentro. El interior de la estrella se comporta como una forja silenciosa, donde la energía se produce de manera constante y se redistribuye sin pausa. Más cerca de la superficie, las capas empiezan a sentir la presión de esa energía acumulada. El gas se agita, se forman corrientes ascendentes y descendentes, y aparecen regiones donde el transporte de calor se vuelve más convectivo. Convectivo significa que el calor se mueve mediante movimiento de materia. No se trata solo de radiación que atraviesa el material, sino de grandes burbujas de gas caliente que ascienden mientras el gas más frío desciende. Este modo de transporte es importante porque introduce inestabilidades que en estrellas tan masivas pueden crecer hasta convertirse en pulsos y erupciones. Desde fuera, la estrella recién encendida estaría oculta todavía por restos de la envoltura y del disco de gas. Sin embargo, si se despojara de ese manto, se vería un objeto muy azul y luminoso mucho más grande que el Sol, pero compacto para su masa. La superficie brillaría con una intensidad que desafía la intuición cotidiana, como una lámpara rodeada de niebla espesa que apenas deja escapar parte de la luz. La radiación que consigue salir al espacio comienza a influir en el entorno inmediato. Empuja el gas residual, evapora parte del polvo y abre huecos en la nube madre. Esto refuerza la condición de Eta Carinae como centro dinámico de la región. A medida que la fusión se consolida, la estrella entra en la llamada secuencia principal. Secuencia principal es fase de quema estable de hidrógeno. Aunque la palabra estable sugiere calma en una estrella tan masiva, esa calma es relativa. El equilibrio interno se sostiene, pero se mantiene siempre cerca del límite, con variaciones pequeñas que pueden amplificarse con el tiempo. Esta fase es crucial porque determina cómo se distribuye el combustible y cómo evolucionan las capas internas. Si la mezcla entre capas es intensa, el combustible del núcleo se renueva mejor y la vida activa de la estrella puede alargarse un poco. Si la mezcla es menor, el núcleo se agota más rápido y la siguiente fase llega antes. En cualquier caso, el destino final será un colapso dramático, pero la ruta exacta hasta ese punto depende de detalles fijados en este encendido. El entorno de la nebulosa de Carina responde poco a poco. Donde antes solo se veía gas frío y tenue, empiezan a abrirse cavidades iluminadas y bordes recortados por el brillo de la joven estrella. En estas nuevas paredes de gas, la luz azulada de Eta Carinae deja brillos suaves y sombras definidas. La transición de protoestrella a estrella encendida queda así marcada tanto en el interior como en el paisaje gaseoso que la rodea. Mientras la estrella se asienta en su nueva condición,
la historia avanza con suavidad hacia la etapa siguiente. En esa fase, Eta Carinae quemará hidrógeno a un ritmo extraordinario y moldeará con más fuerza la estructura completa de la región de Carina. En la vida de Eta Carinae, la fase de secuencia principal parece un largo momento de estabilidad, aunque por dentro todo ocurre a un ritmo extremo. La idea central es que la estrella quema hidrógeno muy deprisa. Con esa quema, su luz y sus vientos remodelan la región de Carina y preparan sin descanso las bases de su inestabilidad futura. En este tramo de la vida, el núcleo funciona como un horno continuo, donde núcleos de hidrógeno se combinan y forman helio. La energía liberada en cada unión se convierte en radiación que intenta escapar hacia la superficie. En su camino, esa radiación choca una y otra vez con capas de gas denso y opaco. Este flujo sostenido de energía mantiene el equilibrio entre la presión interna y la gravedad. Lo hace muy cerca del límite que una estrella puede soportar. La luminosidad de Eta Carinae es millones de veces mayor que la del Sol. Esa luminosidad no es solo un número llamativo, sino una medida clara de cuánta energía se libera en su interior a cada instante. Cuanto más luminosa es la estrella, más rápido consume el combustible del núcleo. Una vida que parece larga en años humanos resulta muy corta en tiempo cósmico para un astro tan masivo. Juventud y agotamiento avanzan casi al mismo paso en un objeto de este tamaño. Viento estelar es una corriente de partículas expulsadas desde la superficie. En Eta Carinae, ese viento resulta especialmente intenso y rápido, capaz de arrancar capas de gas y lanzarlas al espacio circundante. Importa porque regula la pérdida de masa y excava cavidades en la nebulosa, abriendo caminos por donde la radiación puede escapar con mayor facilidad. Alrededor de la estrella, estas corrientes supersónicas forman una burbuja irregular de gas caliente. En el borde de esa burbuja, el viento choca con el gas más frío de la nube madre y lo comprime. Algunas zonas se calientan y brillan, otras se enfrían y se densifican como si una respiración ardiente remodelara la materia del entorno. Vista a través de instrumentos, esta burbuja muestra arcos filamentos y frentes curvados que se superponen en una estructura compleja. La superficie visible de Eta Carinae, aunque en parte oculta por la Homunculus Nebula, en ciertas longitudes de onda, puede imaginarse como un océano agitado. Ondas de temperatura y densidad se desplazan por ella, creando regiones más brillantes y otras más opacas. Pequeñas variaciones en la opacidad de las capas superficiales bastan para cambiar el flujo de luz que escapa hacia el espacio. Esas variaciones son semillas silenciosas de futuros cambios de estado más dramáticos. Mientras tanto, en el interior el combustible de hidrógeno del núcleo se consume sin descanso. La distribución de ese combustible no es completamente uniforme. Procesos de mezcla y circulación interna transportan parte del material hacia regiones donde aún puede fusionarse. Esta mezcla prolonga un poco el tiempo de vida activa, pero también permite que cambios profundos se propaguen con rapidez a través de las capas. En una estrella menos masiva, la secuencia principal puede ser un periodo muy tranquilo. En Eta Carinae, en cambio, esta fase ya contiene la tensión acumulada de una estructura que sobrepasa con creces los márgenes de estabilidad sencilla. La irradiación intensa ioniza el gas de la nebulosa de Carina en grandes volúmenes a su alrededor. Nubes que antes eran opacas se vuelven más luminosas, y bordes que eran difusos se afilan bajo la luz azulada de la estrella. Los pilares de gas se retraen poco a poco, esculpidos por la combinación de radiación y viento estelar. Cada década el dibujo de la región cambia un poco más, aunque a la escala de una noche esa transformación sea invisible. La importancia de esta etapa reside en que define el estado inicial de la futura fase del Luminous Blue Variable. Cuanta más masa conserva la estrella durante la secuencia principal,
más combustible tendrá para sostener una luminosidad extrema en la siguiente fase. Sin embargo, cuanto más fuerte es el viento, más masa pierde antes de llegar a ese punto. Todo el comportamiento posterior de Eta Carinae depende de este equilibrio delicado. Cerca del final de la secuencia principal, el núcleo se enriquece en helio y el centro se vuelve más pesado. El contraste entre ese núcleo denso y las capas externas todavía ricas en hidrógeno se acentúa de forma gradual. El equilibrio interno se mantiene, pero la estructura cambia de manera lenta e irreversible. La estrella continúa brillando con un brillo muy intenso en el corazón de Carina, y ese resplandor oculta la realidad de un interior que se reordena. A medida que estas diferencias internas crecen, la evolución de Eta Carinae se encamina con suavidad hacia la transición a Luminous Blue Variable. En esa fase, las tensiones acumuladas en esta etapa se manifestarán como inestabilidades en la superficie. También aparecerán las primeras señales de que la estrella empieza a perder el control de sus propias capas. En la vida de Eta Carinae llega un momento en que la aparente estabilidad de la secuencia principal empieza a aflojarse. La estrella sigue siendo inmensa y brillante, pero su interior ya no se comporta como antes. La idea central de esta etapa es que pequeñas variaciones internas empujan al sistema hacia el estado de Luminous Blue Variable. En ese estado el brillo y el tamaño cambian de forma marcada. El núcleo ha convertido una fracción importante de su hidrógeno en helio. Ese helio se acumula y aumenta el peso del centro, mientras las capas externas continúan dominadas por hidrógeno más ligero. Esta diferencia de composición crea gradientes de densidad y temperatura. Poco a poco, dichos gradientes alteran el modo en que la energía sale del núcleo hacia la superficie. Opacidad es dificultad del material para dejar pasar la radiación. A medida que cambian la opacidad y la temperatura en las capas internas, se ajusta el patrón de transporte de energía. Regiones que antes eran radiativas pasan a volverse más convectivas. Otras zonas se estabilizan durante un tiempo y luego vuelven a agitarse. Dentro de este escenario, la superficie de Eta Carinae deja de ser un contorno casi fijo. Empieza a hincharse y contraerse con más amplitud. Su superficie responde con retraso a los impulsos del interior. La luminosidad total aumenta y se acerca a un límite en el que la presión de la radiación casi iguala a la gravedad. Límite de Eddington es el punto donde luz y gravedad se equilibran. Este límite es importante porque, cuando se roza, las capas superficiales se vuelven muy sensibles. Un leve incremento de luminosidad puede bastar para que se expandan más de lo habitual. De forma lenta pero acumulativa, Eta Carinae entra en una zona de parámetros donde pequeñas perturbaciones producen respuestas grandes. La estrella no explota en esta etapa, pero se vuelve propensa a oscilaciones en tamaño, temperatura y brillo. El viento estelar responde también. Aumenta la tasa de pérdida de masa y el gas eyectado se vuelve más denso y estructurado. Esto prepara el terreno para episodios de expulsión mucho más violentos en el futuro cercano. En el entorno de la nebulosa de Carina, estos cambios se traducen en cavidades más amplias y frentes de choque más marcados. Las paredes de gas circundante reciben impactos repetidos del viento reforzado, que las comprime y las deforma. En algunas zonas los bordes brillan con más intensidad, señal de que la radiación calienta y ioniza el material. En otras se forman sombras largas detrás de nudos densos, donde el gas resiste mejor la erosión. La imagen visual se parece a una costa golpeada por oleajes de distinta fuerza, aunque el movimiento real ocurre en escalas de tiempo muy largas. En la superficie de la estrella, las variaciones de temperatura crean regiones más calientes y más frías que se suceden con ritmos propios. Estas diferencias influyen en el color aparente y en el tipo de luz que emite.
Aunque la estrella permanece azul y muy caliente, pequeños cambios en la distribución de temperatura bastan para modificar las líneas de su espectro. Esos ajustes contienen información detallada sobre la agitación interna. Para la mente que observa de forma tranquila, la conclusión es clara. La transición hacia Luminous Blue Variable no aparece como un salto brusco, sino como una acumulación de desequilibrios suaves. Cada uno empuja ligeramente a la estrella fuera de su estado anterior. La masa total, la composición de las capas y la intensidad de la radiación colaboran en este deslizamiento. En cierto momento el conjunto alcanza una configuración en la que las oscilaciones se vuelven inevitables. Lo que antes era una estrella masiva en secuencia principal pasa a ser un objeto que respira de forma más profunda y visible. Las variaciones de brillo dejan huellas medibles a lo largo de años y décadas. El entorno gaseoso registra las mismas señales en forma de arcos más recortados y fragmentos de nube iluminados de manera irregular. El valor de esta etapa para la comprensión general es grande. Aquí se ve cómo el interior de una estrella masiva convierte un equilibrio precario en un comportamiento ya marcadamente inestable, pero aún contenido. Los cambios ocurren en escalas de tiempo que superan muchas generaciones humanas. Cada ciclo lento de expansión y contracción añade un matiz nuevo a la historia del sistema. Con el paso de miles de años, la suma de estas variaciones define el patrón característico de Eta Carinae como estrella variable extrema. En ese régimen, cualquier fluctuación pequeña en la emisión puede desencadenar cambios apreciables en la estructura superior de la estrella. Desde esta preparación silenciosa, la historia se dirige con suavidad hacia la siguiente fase. En ella las capas internas inquietas empezarán a traducir su agitación en pulsos y estallidos. Esos pulsos remodelarán todavía más su envoltura y su paisaje de gas circundante. En las profundidades de Eta Carinae, las capas internas empiezan a mostrar una inquietud que la superficie todavía no delata con claridad. La idea central de esta etapa es que el flujo de energía deja de ser suave y uniforme y se llena de pequeños tropiezos que en una estrella tan masiva pueden crecer con el tiempo. En el núcleo, la fusión del hidrógeno ha avanzado y el helio se acumula haciendo el centro más denso y más compacto. Esta concentración adicional cambia delicadamente la gravedad interna y obliga a las capas que lo rodean a reajustarse como si un suelo invisible se hundiera un poco bajo toda la estructura. En estas condiciones, la forma en que la energía se transporta hacia el exterior se vuelve más complicada y menos regular. Algunas regiones permanecen dominadas por el transporte radiativo, donde la luz actúa como mensajera principal del calor producido en el núcleo. Otras zonas se vuelven cada vez más convectivas con grandes burbujas de gas caliente, que ascienden mientras el gas más frío desciende en sentido contrario. Este patrón mixto crea gradientes irregulares de temperatura y densidad, y esos gradientes favorecen la aparición de ondas de presión internas. Ondas de presión son compresiones y expansiones que se desplazan a través del gas, como una secuencia de empujes suaves en un material flexible. En el interior de Eta Carinae, estas ondas recorren distancias enormes, rebotan entre capas y se combinan unas con otras. A lo largo de miles de años sus efectos se acumulan y terminan modificando la posición de las capas superiores y el ritmo con el que la superficie responde a los cambios del centro. La proximidad al límite en el que la presión de radiación se acerca a la gravedad hace que cada oscilación tenga un peso especial. Cuando una capa se expande un poco, su densidad baja, la opacidad disminuye y la energía escapa con más facilidad. Ese escape reduce la presión local y permite que la capa vuelva a contraerse, aumentando otra vez la densidad y cambiando de nuevo la opacidad. El sistema se comporta como una serie de válvulas que nunca se estabilizan por completo, abriéndose y cerrándose de manera lenta pero persistente.
Con el tiempo, pequeñas desviaciones que antes se amortiguaban empiezan a reforzarse y las oscilaciones internas se vuelven más resistentes al equilibrio. La superficie no entra todavía en un estado de erupción, pero comienza a mostrar variaciones de brillo y de temperatura más marcadas que en épocas anteriores. Algunos sectores se hinchan ligeramente y otros se vuelven algo más compactos, de modo que el contorno real de la estrella oscila dentro de un margen más amplio. Visto desde lejos sigue siendo un punto azul muy luminoso, pero su pulso interno ya no es completamente uniforme. Cada cambio profundo en las capas internas se transmite también al viento estelar que responde con variaciones en densidad y velocidad. Durante fases en las que las capas superiores están más expandidas, el viento se vuelve más intenso y arrastra más materia al espacio. En fases de ligera contracción, la salida de material se suaviza, aunque nunca se detiene por completo. El resultado en la región de Carina es una serie de capas de gas expulsadas con densidades diferentes, apiladas a distintas distancias de la estrella. Otras se deforman bajo la influencia de la rotación y del efecto combinado del sistema binario. Las zonas más densas del gas eyectado pueden imaginarse como nubes gruesas que flotan en un medio más tenue, iluminadas por la luz cambiante de Eta Carinae. Este comportamiento interno no llega a ser caótico, pero tampoco sigue un patrón sencillo y repetitivo. La estrella entra en una fase en la que su interior funciona como un conjunto de regiones acopladas, de forma delicada, donde cada ajuste en el núcleo repercute en las capas intermedias y termina reflejándose con cierto retraso en la superficie visible. Una estructura interna muy estratificada con ondas de presión persistentes y gradientes marcados es más proclive a liberar masa de manera abrupta cuando se superan ciertos umbrales. Las capas profundas acumulan tensiones que no se descargan por completo en oscilaciones suaves, y parte de la energía queda retenida en configuraciones inestables. Los pilares de gas y las cavidades de la nebulosa de Carina siguen bañados por la luz azul del sistema, que parpadea solo de manera discreta en escalas humanas. Mediciones cuidadosas revelarían, sin embargo, que la estrella ya ha entrado en un estado de inquietud prolongada en el que las variaciones internas son la regla y no la excepción. Desde esta situación, el paso hacia las grandes erupciones históricas no surge de un único cambio brusco, sino de la suma lenta de todas estas tensiones acumuladas. La imagen final de esta etapa es la de un faro que aún mantiene su brillo, pero cuyo corazón late con una irregularidad creciente, preparando el escenario físico para que en un futuro próximo Eta Carinae pueda expulsar parte de su envoltura en eventos de pérdida de masa mucho más espectaculares. En la historia de Eta Carinae, la gran erupción del siglo XIX es el momento en que toda esa inquietud interna se vuelve visible en el cielo. La idea central de esta etapa es que la estrella deja de limitarse a oscilar y pasa a expulsar en poco tiempo una cantidad de materia enorme que dará forma a la Homunculus Nebula. A mediados del siglo XIX, el sistema aumenta de brillo hasta convertirse en uno de los puntos más intensos del firmamento nocturno. Durante años, su luz compite con la de estrellas que antes parecían dominantes. Para una mente actual, ese aumento puede entenderse como el efecto combinado de capas superficiales que se expanden, se enfrían y al mismo tiempo expulsan materia a gran velocidad. Según se interpreta hoy, el equilibrio entre gravedad y presión de radiación se rompe en la envoltura externa. Grandes cantidades de gas se vuelven incapaces de mantenerse unidas a la estrella y se desprenden en una especie de flujo continuo más parecido a un derrame que a una explosión instantánea. Ese flujo se concentra en dos direcciones opuestas formando lóbulos que se extienden hacia los polos del sistema.
Cada lóbulo se llena de gas y polvo que avanzan hacia afuera, arrastrando consigo trazas de elementos formados en el interior de la estrella. Gas expulsado significa capas de materia que abandonan la superficie. La importancia de este proceso es doble. Por un lado, reduce la masa total de Eta Carinae y altera su evolución futura. Por otro, siembra el entorno con material que servirá más tarde para nuevas estructuras. Mientras se desarrolla la erupción, la apariencia de la estrella cambia lentamente en el registro humano, pero de forma rápida en términos astronómicos. A lo largo de décadas pasa de un brillo extraordinario a un resplandor más moderado, dejando en su lugar una nube en expansión. La Homunculus Nebula es la carcasa que queda de esa pérdida de masa. Se compone de dos lóbulos principales y una zona ecuatorial más densa, donde el gas expulsado se concentra en un cinturón grueso. Observada en detalle, la nebulosa muestra filamentos y grumos huellas de cómo el flujo no fue totalmente uniforme. Puede imaginarse como una burbuja doble, algo achatada, cuyas paredes reflejan la luz de la estrella central. La superficie de esos lóbulos está llena de pequeños relieves, como si un relieve montañoso se hubiera congelado en plena expansión. Dentro de la nebulosa, el gas sigue alejándose de la estrella con velocidades diferentes según la dirección. Las partes más rápidas se adelantan y marcan el borde de la estructura. Las más lentas llenan el interior con un brillo más difuso. La luz de Eta Carinae filtrada por este cascarón llega al espacio exterior con un tinte más suave, parcialmente enrojecido por el polvo. Desde el punto de vista del ciclo de vida estelar, la gran erupción actúa como una válvula de escape. Una estrella que ya estaba cerca de los límites de estabilidad descarga una fracción de su envoltura. Esa descarga no resuelve todas las tensiones internas, pero cambia las condiciones de la superficie y del entorno inmediato. La pérdida de masa disminuye el peso que la gravedad debe sostener y al mismo tiempo modifica el modo en que la radiación empuja hacia afuera. En el entorno más amplio de la nebulosa de Carina, el impacto también es profundo. La onda de material expulsado comprime el gas vecino creando frentes de choque, donde la temperatura aumenta y la materia se reorganiza. En algunas regiones, esta compresión favorece el colapso de nuevos núcleos que podrán convertirse en estrellas futuras. En otras abre cavidades limpias donde la radiación puede escapar y tallar formas alargadas y columnas que se proyectan hacia el espacio. Así la erupción de una sola estrella deja marcas en una zona mucho mayor que su propia esfera de influencia inmediata. La Homunculus Nebula se convierte además en un archivo físico de la erupción. La forma de sus lóbulos, el grosor del cinturón ecuatorial y la distribución de velocidades dentro del gas cuentan una historia que se puede leer con paciencia. Cada fragmento de polvo que flota en su interior es un resto de la superficie antigua de Eta Carinae. Como una carcasa hueca conservada en cámara lenta, la nebulosa muestra cuánto material se perdió, con qué velocidad y en qué direcciones principales. La imagen final de esta etapa es la de una estrella todavía viva, pero envuelta en el testimonio de su propio exceso. En el centro de dos lóbulos brillantes se mantiene el sistema binario aún capaz de producir más cambios en el futuro. La luz atraviesa el cascarón en expansión y se mezcla con el resplandor reflejado de las paredes gaseosas. Esta escena resume un mensaje tranquilo. Incluso una erupción colosal se transforma con el paso del tiempo en una nube estable que se integra en el paisaje de Carina. A partir de aquí, la historia se orienta hacia la fase en la que los vientos extremos y la pérdida de masa continua seguirán esculpiendo tanto a Eta Carinae como a la nebulosa que la rodea. Después de la gran erupción, Eta Carinae no vuelve a una calma sencilla. La estrella continúa expulsando materia a través de vientos extremos que soplan de manera casi ininterrumpida. La idea central de esta etapa es que esos vientos por sí solos
siguen vaciando la envoltura de la estrella y tallando nuevas estructuras en la nebulosa. Viento estelar es un flujo continuo de partículas desde la superficie. En Eta Carinae, este flujo resulta muy denso y veloz. Es importante porque arrastra hacia el espacio capas que la gravedad ya apenas consigue retener. La superficie de la estrella, sometida a fuertes gradientes de temperatura y a la presión de la radiación, lanza partículas cargadas que se alejan a velocidades supersónicas. Cada partícula recibe un pequeño impulso de la luz emitida en las capas internas y la suma de todos esos impulsos forma una corriente persistente. Este viento no es uniforme en todas las direcciones. Zonas de la superficie más calientes o más agitadas contribuyen con chorros más intensos, mientras que otras regiones aportan flujos algo más suaves. Además, el sistema es binario. La estrella compañera más compacta y caliente aporta su propio viento más rápido y menos denso. Cuando ambos vientos se encuentran, chocan y forman una región de choque. Choque de vientos es una zona donde dos flujos se encuentran de frente. Allí, el gas se comprime, se calienta y puede emitir radiación de alta energía. En torno a Eta Carinae, esta región toma la forma de un frente curvado que gira lentamente con la órbita del sistema. La delicada geometría de este frente cambia a medida que las estrellas se acercan y se alejan una de otra. Durante el paso cercano, el viento de la compañera penetra en las capas más densas del viento principal. En esos momentos, la emisión de rayos de alta energía aumenta. Para la región de Carina, estos episodios aportan ciclos suaves de calentamiento adicional en el gas que rodea al sistema. Mientras tanto, el viento de la estrella principal sigue extendiendo la Homunculus Nebula. Más allá de los lóbulos formados en la gran erupción, se acumulan otras capas de gas, expulsadas después con velocidades algo diferentes. La imagen resultante es la de varias envolturas superpuestas. Algunas proceden de la erupción histórica, otras pertenecen a periodos posteriores de pérdida de masa. Todas contribuyen a un paisaje complejo de burbujas y frentes. A escalas de miles de años, la acción combinada de estos vientos empuja el material antiguo hacia distancias mayores y lo mezcla con el gas general de la nebulosa. El interior de los lóbulos, antes relativamente compacto, se va llenando de estructuras más finas. Corrientes internas remueven el gas, crean remolinos y forman filamentos con densidades distintas. La luz de Eta Carinae se refleja y se dispersa en esas estructuras, dando a la nebulosa un aspecto texturado y suave. En la superficie de la estrella, los vientos también actúan como un mecanismo de regulación. Cada unidad de masa arrancada reduce ligeramente el peso de la envoltura y cambia la distribución de presión en las capas superiores. Sin embargo, esta regulación no basta para llevar al sistema a una estabilidad completa. La tasa de pérdida de masa sigue siendo muy alta. Con cada siglo que pasa, la estrella se aligera un poco más, aunque conserva todavía una masa enorme. De forma silenciosa, los vientos recolectan elementos formados en las profundidades y los llevan al espacio donde se mezclarán con otras reservas de gas. En el entorno inmediato, el viento extremo de Eta Carinae crea una cavidad caliente dentro de la nube más fría. En el borde de esa cavidad, el gas comprimido brilla con un resplandor tenue. Hay zonas donde el empuje continuo del viento adelgaza tanto el material que la luz escapa con facilidad. En otras, nudos de gas más densos se resisten, proyectan sombras y sobreviven como pequeñas islas dentro de un mar enrarecido. Para muchas estrellas, un viento de este tipo sería solo un detalle en la historia general. Para Eta Carinae se convierte en uno de los protagonistas. La combinación de viento intenso, masa grande y estado luminous blue variable define la forma en que se pierde gran parte de la envoltura antes del colapso final. Esto significa que cuando llegue la fase de colapso del núcleo, la estrella no será la misma que era al principio de su vida.
habrá cedido ya una fracción considerable de su material al medio interestelar. La imagen final de esta etapa muestra a Eta Carinae en pleno soplo envuelta en capas múltiples de gas y polvo que se alejan sin prisa pero sin pausa. Cada partícula arrancada forma parte de una corriente que más lejos se mezclará con nubes que no recuerdan ya el origen exacto de su contenido. Desde aquí la historia se encamina con suavidad hacia la siguiente fase, en la que la composición de ese material expulsado y su mezcla con el entorno explicarán cómo los elementos pesados forjados en el interior de la estrella enriquecen toda la región de la nebulosa de Carina, mientras los vientos de Eta Carinae arrastran capa tras capa de materia hacia el espacio. No solo se pierde gas ligero. La idea central de esta etapa es que la estrella va sembrando a su alrededor elementos pesados forjados en su interior, y con ello enriquece de manera paciente la nebulosa de Carina. Elementos pesados significa átomos más pesados que el helio. En el núcleo y en las capas internas de la estrella, las reacciones de fusión encadenadas transforman el hidrógeno en helio, y más tarde el helio en especies más complejas. Parte de esos productos permanece en el interior. Otra parte llega a regiones más externas mediante corrientes de mezcla y capas convectivas. Cuando el viento estelar o una erupción arrancan material de la superficie, ese gas ya no es puro hidrógeno. Contiene también estas especies más pesadas. En apariencia, el gas expulsado se extiende como una nube tibia y tenue. En detalle está lleno de átomos que actúan como marcadores del camino que ha seguido la estrella. Cada grano de polvo se forma a partir de varios de esos elementos pesados que se agrupan y se enfrían mientras se alejan de la superficie. El polvo cósmico es materia sólida muy fina suspendida en el gas. Se puede imaginar como una niebla de partículas microscópicas que flotan entre átomos y moléculas. Es importante porque enfría el entorno, ayuda a bloquear la luz más energética y ofrece superficies donde se forman nuevas moléculas. En torno a Eta Carinae, la mezcla de gas y polvo crea capas complejas. Algunas son ricas en compuestos que contienen carbono y oxígeno. Otras albergan silicatos y otros minerales básicos. El viento distribuye estas capas a distintas distancias como si colocara sucesivas envolturas químicas en la región. La Homunculus Nebula, iluminada desde dentro, no solo brilla por el gas ionizado. En sus paredes el polvo refleja y remite la luz de la estrella tiñendo el paisaje con tonos suaves. Dentro del gas que la compone, los elementos pesados se dispersan lentamente, mezclándose con la nube más general de la nebulosa de Carina. Más lejos, estos mismos elementos se integran en regiones donde todavía no ha comenzado ningún colapso gravitatorio. Parte de ese material permanecerá en calma durante largos periodos vagando como una reserva silenciosa. Otra parte será comprimida por ondas de choque o por el empuje de otras estrellas masivas. En esos lugares comprimidos, la presencia de elementos pesados ayuda a que el gas se enfríe con mayor eficacia. Cuanto mejor se enfría, más fácil resulta que la gravedad tome el control y provoque nuevos colapsos. De este modo, cada átomo expulsado por Eta Carinae influye discretamente en la formación de nubes futuras. La escena puede imaginarse como un campo amplio de gas, donde se superponen distintas capas de historia. Algunas llevan la firma de la nube original, otras llevan la marca química de la estrella masiva y de sus episodios de pérdida de masa. En la intersección de estas capas, el material está especialmente preparado para albergar procesos nuevos. Con el tiempo, núcleos de colapso nacen en estas regiones enriquecidas. En su interior, la mezcla de elementos pesados permite que se formen granos más complejos y moléculas que no podrían existir solo con hidrógeno y helio. Aunque la escala temporal supere cualquier referencia cotidiana, el efecto acumulado es claro. Las futuras generaciones de estrellas en Carina nacerán en un entorno más variado con una composición distinta,
gracias a lo que Eta Carinae ha devuelto. Algunos de esos núcleos llegarán a formar sistemas planetarios. En sus discos el polvo heredado de varias generaciones estelares se aglomerará hasta originar cuerpos sólidos. Esa posibilidad vincula de manera tranquila la vida de una estrella inestable con la existencia lejana de mundos completos. Lo que sale de Eta Carinae como parte de un viento ardiente puede terminar algún día en la corteza fría de un planeta remoto. El enriquecimiento químico no altera solo la materia, también modifica la forma en que la región emite luz. Nubes enriquecidas en elementos pesados muestran patrones diferentes cuando son iluminadas o atravesadas por radiación energética. Las transiciones de esos átomos dejan huellas precisas en el espectro, huellas que permiten reconstruir la historia de la zona. En el caso de Carina, estas señales revelan una región donde varias generaciones de estrellas masivas han dejado su rastro y Eta Carinae figura como una de las contribuciones más destacadas. La imagen final de esta etapa es la de una nebulosa amplia que respira lentamente cargada con los productos de una forja estelar intensa. Cada filamento, cada grumo y cada velo de gas contiene una mezcla distinta de elementos. Dentro de esa mezcla, la mano de Eta Carinae se reconoce en la presencia reforzada de ciertas especies en la cantidad de polvo y en la profundidad química de la región. Desde esta base enriquecida, la historia se encamina con calma hacia el futuro de la propia estrella. Su núcleo cada vez más pesado y complejo se acerca a la fase en que el colapso será inevitable, mientras su entorno ya se prepara enriquecido para recibir los restos finales de ese destino. En el interior de Eta Carinae, el núcleo evoluciona hacia un estado cada vez más pesado y compacto. La idea central de esta etapa es que ese núcleo, al ganar densidad y complejidad, se encamina lentamente a un colapso que no puede evitar. La superficie conserva todavía aspecto de estrella luminosa y activa. El hidrógeno del centro se ha transformado casi por completo en helio y en otros productos sucesivos. Por eso la región central ya no se comporta como en la fase anterior. Cada capa interna se apoya sobre la siguiente, y el peso acumulado de toda la estructura presiona hacia adentro con una fuerza silenciosa. Colapso del núcleo es hundimiento rápido del centro estelar. En términos cotidianos equivale a un edificio cuyo armazón deja de sostener los pisos superiores. Esta comparación importa porque muestra que el destino de Eta Carinae queda definido por lo que ocurre en unas pocas decenas de kilómetros del interior. La estrella completa tiene un tamaño inmenso. Por ahora el colapso aún no se desencadena. El núcleo pasa por fases de reajuste en las que se encienden nuevas reacciones de fusión en capas más externas. Al mismo tiempo, el centro sigue aumentando su densidad. Estas reacciones adicionales proporcionan energía extra y sostienen durante un tiempo el equilibrio global. Además, la estructura pierde masa de manera continua por los vientos y por episodios de inestabilidad en la envoltura. Esa pérdida reduce ligeramente la carga que el núcleo debe soportar, pero no cambia el final. Con el paso de los milenios, el núcleo alcanza composiciones donde el material ya no libera energía al fusionarse. En lugar de producir más apoyo, las transformaciones finales consumen parte de la energía disponible. La materia se vuelve menos capaz de resistir la gravedad. En ese punto, cualquier pequeña perturbación puede inclinar la balanza. Una ligera contracción aumenta la densidad, y esa densidad más alta hace que la contracción se acelere. El sistema entra entonces en una fase en la que la caída del centro se vuelve inevitable. Aunque este momento decisivo dure solo instantes físicos, ha sido preparado por millones de años de evolución. En la escala humana, el futuro de Eta Carinae se percibe como una incógnita distante. En la escala de la estrella se trata de una transición que forma parte natural de su camino. Entender este proceso muestra que el final no es un fallo repentino.
es el desenlace de la secuencia de fusiones y pérdidas de masa que la estrella ha recorrido. Durante la aproximación al colapso, las capas exteriores continúan reaccionando a los cambios del interior. Ondas de presión ascienden desde el núcleo y atraviesan la envoltura ajustando ligeramente la estructura visible. La tasa de pérdida de masa puede variar y la energía que escapa en forma de radiación se modula con nuevos patrones. Vista desde fuera, la estrella puede mostrar fases de actividad reforzada o episodios de aparente calma. Esas variaciones no revelan con detalles el verdadero estado del centro. En el momento del colapso, el núcleo se hunde sobre sí mismo a velocidades altísimas. La materia se comprime hasta densidades extraordinarias y nuevas formas de organización aparecen en su interior. Una fracción enorme de la energía liberada se transporta en forma de partículas casi invisibles. Neutrino es partícula muy ligera que atraviesa la materia con facilidad. Aunque apenas interactúan con el entorno, su producción masiva señala que el núcleo ha entrado en una fase extrema. El destino final de ese centro puede ser una estrella de neutrones muy compacta o un agujero negro envuelto por los restos del colapso. La elección entre una u otra opción depende de la masa exacta que conserve el núcleo en el momento crítico. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, separa dos tipos de objetos muy distintos. En ambos casos, la estrella tal como se entendía deja de existir. Lo que continúa es el remanente denso y silencioso que conserva la memoria gravitatoria del sistema. La región de Carina, a grandes distancias, percibe este acontecimiento como una reorganización brusca de la energía y del gas expulsado. Sin embargo, la lejanía convierte ese cambio en un suceso contemplado sin riesgo directo, un ajuste que se desarrolla en la profundidad del espacio. Desde una perspectiva amplia, la idea de colapso del núcleo se integra así en el ciclo general de la materia. El mismo proceso que concentra todo en un volumen mínimo prepara la liberación de capas externas. También prepara la difusión de elementos pesados que ya se han distribuido por la nebulosa. De esta manera, el futuro colapso de Eta Carinae se entiende como un paso más. Ese paso pertenece al ciclo creativo y destructivo que regula la vida de las estrellas masivas. A partir de este punto, la atención puede girar hacia cómo se manifestará ese final de cara al exterior. Puede hacerlo mediante una supernova muy brillante o a través de una desaparición más silenciosa. El rastro de esa fase se leerá en las huellas que deje en el gas circundante. En el futuro de Eta Carinae, el colapso del núcleo puede manifestarse de maneras muy distintas hacia el exterior. La idea central de esta etapa es que hay dos caminos principales: una supernova deslumbrante que inunde de luz la región, o una extinción más silenciosa en la que el núcleo se hunde casi sin anunciarse. En ambos casos, el centro de la estrella se derrumba sobre sí mismo, pero la forma en que las capas externas responden define el espectáculo visible. Si el colapso consigue impulsar una onda de choque poderosa a través de la envoltura, esa onda puede hacer estallar las capas exteriores y lanzarlas al espacio con enorme velocidad. Supernova es una explosión estelar muy brillante. En el contexto de Eta Carinae, una supernova así convertiría durante un tiempo al sistema en un faro todavía más intenso que en la gran erupción. La luz se incrementaría de forma brusca y la energía liberada cruzaría la nebulosa calentando y agitando el gas a gran escala. Sin embargo, la distancia que separa a Eta Carinae de la Tierra y el hecho de que parte de su energía quedaría absorbida por la Homunculus Nebula y por el gas de Carina hacen que ese posible evento se perciba como grandioso pero remoto. Sería una transformación local muy profunda, pero distribuida sobre una región tan amplia que a gran distancia se encuadra dentro de la actividad normal de la galaxia. Existe otro camino igual de plausible en el que la onda de choque pierde fuerza dentro de la propia estrella. Si el núcleo es demasiado masivo,
La materia cae hacia el centro con tal intensidad que parte de la energía destinada a impulsar la explosión queda atrapada. En ese caso, las capas externas podrían no salir despedidas por completo. Una fracción importante caería de nuevo y el núcleo formaría un agujero negro sin una supernova plenamente desarrollada. Agujero negro es una región donde la gravedad impide escapar incluso a la luz. A escala visual, un final así sería discreto. La estrella se apagaría de forma rápida en ciertas longitudes de onda y lo que quedaría sería una fuente mucho más apagada, rodeada por la misma nebulosa ahora iluminada solo por el resplandor del gas circundante y por otras estrellas del cúmulo. Para la nebulosa, las diferencias entre ambos finales se reflejan en el modo en que se distribuye la energía. Una supernova plena empujaría con violencia el material de la Homunculus Nebula y de las capas externas más recientes, creando nuevas ondas de choque que se esparcirían por Carina. Algunas partes del gas se comprimirían todavía más y podrían surgir burbujas y frentes adicionales superpuestos a los que ya existen. En un colapso silencioso, los cambios serían más suaves. El campo gravitatorio del nuevo objeto compacto seguiría influyendo en el gas cercano, pero la falta de una explosión completa dejaría la nebulosa en un estado más cercano al actual, solo modificado poco a poco por la dinámica interna y por la radiación del entorno. En ambos escenarios, el impacto se integra en el ciclo general de la materia, sin alterar la estabilidad cotidiana a grandes distancias. La imagen de conjunto es la de una región donde las transformaciones violentas se reparten en volúmenes enormes y en tiempos muy largos, de modo que cada evento es absorbido por el tejido galáctico. Para quienes observan el sistema desde lejos, Eta Carinae representa ante todo una oportunidad de seguir la aproximación a uno de estos finales y aprender cómo se comportan las estrellas más masivas en sus últimos pasos. En lugar de una amenaza inminente, se convierte en un laboratorio natural que evoluciona con calma. Su posible supernova o su extinción silenciosa formarán parte de un relato más amplio, donde los restos de la envoltura seguirán expandiéndose y mezclándose con Carina. A largo plazo, el resultado es similar en espíritu. El núcleo denso quedará rodeado por capas de gas enriquecido que continuarán enfriándose, fragmentándose y contribuyendo al paisaje de nubes desde el que nacerán nuevas generaciones de estrellas. En un evento de supernova, una gran fracción de la energía se emite en forma de neutrinos que atraviesan casi sin obstáculo la materia circundante. Estos mensajeros casi invisibles serían las primeras señales físicas del final de Eta Carinae, antes incluso de que la luz más intensa alcanzara a observadores lejanos. En un colapso más tenue, la producción de neutrinos seguiría siendo enorme, pero el brillo en luz visible y en otras bandas resultaría menor, y la nebulosa continuaría dominando el cuadro. La Homunculus Nebula, ya modelada por siglos de vientos y erupciones, guardaría entonces la memoria del sistema en sus capas en expansión. Más allá de los detalles técnicos, el sentido de esta etapa se resume en una imagen tranquila, un centro estelar que se repliega sobre sí mismo y un manto de gas que conserva y reparte su herencia durante millones de años, integrando el final de Eta Carinae en el ciclo continuo de creación y disolución de la nebulosa de Carina. En el desenlace de Eta Carinae, el núcleo colapsado deja tras de sí un remanente compacto, envuelto por campos magnéticos intensos. La idea central de esta etapa es que incluso cuando la estrella original desaparece, la gravedad y el magnetismo del remanente siguen influyendo en el entorno. Si el núcleo final conserva una masa moderada, puede formar una estrella de neutrones muy densa, donde la materia se comprime hasta que protones y electrones se combinan. En ese caso, el objeto resultante tiene un radio pequeño, una masa superior a la solar
y un campo magnético que canaliza la energía de maneras muy específicas. Si el núcleo retiene más masa, el colapso puede ir más lejos y dar lugar a un agujero negro envuelto en gas y plasma. En ese escenario, el campo magnético se sostiene en el material que aún cae hacia el horizonte de sucesos y organiza el flujo de energía en estructuras nuevas. Campos magnéticos son regiones donde cargas eléctricas sienten fuerzas ordenadas. En el contexto de Eta Carinae, estos campos pueden guiar parte del gas hacia chorros estrechos o frenar su caída y transformarla en radiación. Su importancia reside en que convierten la energía del remanente en señales duraderas, incluso cuando la luz directa de la estrella ya se ha apagado. En torno a una estrella de neutrones, el campo magnético gira con el objeto compacto y barre el espacio cercano como un faro estructurado. Si el eje de giro y el eje magnético no coinciden, se pueden producir pulsos regulares de radiación que cruzan la nebulosa. La Homunculus Nebula y el gas de Carina recibirían entonces una iluminación variable añadida a la luz más uniforme de las demás estrellas. Alrededor de un agujero negro, la situación adopta otra forma. El gas que cae puede organizarse en un disco caliente y magnetizado. Parte de ese gas pierde momento angular y cruza el horizonte de sucesos. Otra parte, guiada por líneas de campo que emergen de la región interna, se lanza en chorros colimados que emergen a lo largo de los polos. En ambos casos, el remanente compacto funciona como un regulador tardío del flujo de energía. Aunque su tamaño sea pequeño comparado con la estrella original, su influencia se extiende a distancias grandes. Los campos magnéticos también afectan al polvo y a las partículas cargadas que ya flotan en la Homunculus Nebula. Granos recubiertos de cargas eléctricas sienten la presencia de esas líneas invisibles y ajustan sus trayectorias lentamente. Durante millones de años, este moldeado sutil puede reorganizar partes de la nebulosa, estrechar algunos filamentos y dispersar otros, añadiendo textura fina a una estructura que ya es compleja. A escala más amplia, el cúmulo de Carina alberga otros objetos masivos, otros vientos y otros campos magnéticos. El remanente de Eta Carinae se integra en ese tejido de influencias. Su voz no domina, pero añade una nota grave y persistente al conjunto. Esta integración muestra que el final compacto de una estrella masiva no rompe la continuidad del entorno, sino que se suma al coro de fuerzas que ya actúan. En la región inmediata al remanente, la gravedad extrema sigue capturando gas residual. Pequeñas nubes que pasan demasiado cerca pueden ser desviadas, estiradas o parcialmente capturadas. En el caso de una estrella de neutrones muy magnetizada, parte de ese material puede caer sobre la superficie y liberar destellos breves pero intensos. En el caso de un agujero negro, episodios de acreción renovada pueden encender de nuevo el entorno con llamaradas discretas. Así, incluso mucho después del colapso, la zona central permanece viva en términos físicos. No se trata ya de una estrella que brilla por fusión, sino de un objeto que reorganiza la materia que se le aproxima. Para el paisaje de Carina, la presencia del remanente representa una fuente adicional de agitación pausada. Frente a las columnas de gas iluminadas por estrellas jóvenes y a los filamentos suaves de la Homunculus Nebula, este núcleo compacto aporta gravedad, magnetismo y en ocasiones pulsos de radiación. La imagen final de esta etapa es la de un corazón reducido que continúa latiendo de forma casi silenciosa, envuelto por capas de gas en expansión y por campos magnéticos que estructuran el entorno. El remanente de Eta Carinae mantiene un vínculo profundo con la materia que la estrella expulsó en vida. Desde aquí la atención puede desplazarse hacia esas nubes enriquecidas que comienzan a enfriarse, fragmentarse y preparar su propio ciclo de colapso.
En ese ciclo, las huellas del remanente y de sus campos magnéticos seguirán presentes, pero se mezclarán con las de muchas otras fuentes, hasta formar nuevas generaciones de nubes que ya no recuerdan con precisión el origen de cada uno de sus componentes. A escalas de tiempo humanas, estos procesos son tan lentos que se diluyen en la rutina del cielo. Desde lejos el cambio se percibe como una variación suave del resplandor de la nebulosa sin sobresaltos bruscos. Esa lentitud convierte al remanente en una presencia discreta más asociada a la estabilidad que a la amenaza. En la región de Carina, las nubes que rodean a Eta Carinae empiezan a mostrar con claridad el efecto acumulado de siglos de erupciones y vientos. La idea central de esta etapa es que el material expulsado por la estrella, lejos de dispersarse sin sentido, se reúne en nuevas estructuras que pueden convertirse algún día en cuna de otras estrellas. Las capas de gas y polvo que salieron en la gran erupción y las que siguen fluyendo con los vientos actuales se mezclan con la nube madre original. En algunos puntos esta mezcla aumenta la densidad y el contenido de elementos pesados y crea regiones donde el enfriamiento es especialmente eficaz. Allí, el gas pierde energía, se vuelve menos agitado y se deja guiar por la gravedad con mayor facilidad. A escalas amplias, la nebulosa de Carina parece un entramado de columnas, cavidades y filamentos. Dentro de ese entramado, el material procedente de Eta Carinae se extiende como una capa añadida difícil de separar a simple vista, pero presente en la química de muchas zonas. En los frentes de choque donde el viento de la estrella choca con el gas más tranquilo, la materia se comprime y forma láminas densas. Esas láminas se fragmentan a su vez en nudos más pequeños que pueden convertirse en núcleos de colapso. Núcleo de colapso es región de gas suficientemente densa como para hundirse. Su importancia reside en que marca el lugar donde puede iniciarse una nueva formación estelar. En las zonas enriquecidas por los restos de Eta Carinae, estos núcleos contienen ya una mezcla compleja de elementos, lista para participar en ciclos futuros. Con el paso de millones de años, algunos de esos núcleos se contraerán y formarán protoestrellas más modestas, quizá miembros de futuras asociaciones estelares que compartirán la misma región del cielo. Otras partes del material seguirán vagando como gas difuso o formarán capas externas de nubes que aún no se deciden entre dispersarse o colapsar. La presencia de polvo procedente de la estrella inestable suaviza la luz que atraviesa estas nubes nuevas. Zonas que albergan granos densos aparecen ligeramente oscurecidas contra el resplandor de fondo. En otras, la luz azulada de estrellas jóvenes se filtra a través de cortinas cargadas de pequeñas partículas, creando penumbras suaves. La imagen general es la de un paisaje que ha recibido capas sucesivas de pintura, donde los colores antiguos y nuevos se superponen hasta formar tonalidades difíciles de separar. Desde la perspectiva del cúmulo Eta Carinae, pasa de ser solo una fuente de radiación intensa a convertirse en uno de los grandes proveedores de materia sólida y enriquecida. Cada erupción y cada siglo de viento han añadido un poco más de contenido a las nubes circundantes. En la textura actual de Carina, los rastros de esas aportaciones no se ven como líneas aisladas. Se integran en la densidad media, en el brillo de los bordes, en la composición de los pequeños nudos que giran lentamente en torno a futuros centros de colapso. En algunas regiones, las nuevas nubes adquieren formas alargadas que apuntan hacia el lugar donde se encuentra Eta Carinae, como si conservaran un recuerdo geométrico de la dirección del viento original. En otras, los filamentos se curvan en torno a cavidades limpias marcando las zonas de máxima erosión. Este relieve gaseoso actúa como un mapa de la historia reciente de la región. Las ondas de choque, las erupciones antiguas y los vientos continuos dejan marcas que se superponen y al hacerlo delinean los contornos de las futuras nubes densas.
Para la mente que observa en calma la consecuencia es clara. Las nubes nuevas que un día formarán estrellas no son entidades aisladas, sino el resultado de muchos ciclos anteriores. El material de Eta Carinae se suma a aportaciones de otras estrellas masivas y a restos de generaciones aún más antiguas. En cada porción de gas que se enfría y se fragmenta, conviven átomos que han pasado por diversas forjas estelares. Esa mezcla difusa asegura que las próximas generaciones nacerán en un entorno químicamente rico. A medida que las nubes alimentadas por estos restos se enfrían, su movimiento interno se ralentiza. El gas se agrupa en estructuras donde la presión térmica ya no basta para contrarrestar la gravedad. En ciertos lugares bastará una ligera perturbación externa, una onda de choque lejana o el acercamiento de otra estrella masiva para que el colapso comience. El ciclo se prepara así para repetirse. En la profundidad de estas nubes nuevas generaciones futuras de estrellas se formarán de manera silenciosa. Algunas serán más pequeñas y longevas, otras quizá alcanzarán masas altas y vivirán vidas breves y energéticas. Todas llevarán en su composición una parte del legado de Eta Carinae y de sus grandes erupciones. En esta etapa la nebulosa de Carina se ve como un taller pausado donde el material antiguo se recicla en formas nuevas y las nubes nuevas desde restos antiguos muestran que incluso los eventos más violentos terminan alimentando procesos de creación que se desarrollan con un ritmo suave en un universo que no tiene prisa. En la historia completa de Eta Carinae, el ciclo de materia se cierra en la propia nebulosa de Carina de una forma lenta y armoniosa. La idea central de esta etapa final es que todo lo expulsado por la estrella desde los primeros vientos de su juventud hasta las grandes erupciones y el posible colapso del núcleo termina integrado en un circuito continuo de creación y disolución. Las nubes que hoy rodean al sistema contienen recuerdos de cada fase de su vida. En ellas se mezclan restos de la nube madre original, capas de gas arrancadas durante la secuencia principal material, expulsado en la gran erupción, y productos posteriores de vientos extremos. Cada una de estas contribuciones ocupa ahora su lugar en un paisaje amplio donde las fronteras entre origen y destino se difuminan con el tiempo. Las columnas de gas, los filamentos y las cavidades visibles en Carina actúan como páginas de un archivo cósmico que registra esa historia. En algunas de esas páginas se reconoce la mano de Eta Carinae. Con mayor claridad, en otras su influencia queda más diluida, pero siempre presente en la química que impregna la región. A medida que el gas expulsado se enfría y se extiende las zonas más densas, comienzan a ceder al tirón de la gravedad. Allí el material enriquecido en elementos pesados se condensa poco a poco. Los granos de polvo se acercan, chocan suavemente y se agrupan en estructuras mayores. Pequeños remolinos de gas canalizan esta materia hacia núcleos que con el tiempo se volverán opacos, incluso a la luz de las estrellas vecinas. En ese oscurecimiento tranquilo se prepara el nacimiento de nuevas generaciones estelares. Algunas de las futuras estrellas serán pequeñas y rojizas y vivirán durante miles de millones de años sin grandes sobresaltos. Otras tendrán tamaños intermedios y alumbrarán regiones locales con una luz estable y duradera. Un número reducido volverá a seguir el camino de las estrellas masivas con vidas breves y energéticas. Todas compartirán algo en común. Una fracción de su materia procede de los restos de Eta Carinae y de otras estrellas que completaron su ciclo antes. De este modo, la cadena que va de la nube original al remanente compacto y de los restos del remanente a nuevas nubes no tiene un punto final definido. Es más bien una espiral que se superpone a sí misma en escalas de tiempo muy largas. Para Carina como conjunto, la existencia de Eta Carinae ha sido la de un actor destacado en una obra colectiva.
Sus erupciones, su viento y su destino central han modificado la distribución de gas, han enriquecido la composición química y han abierto caminos para que la radiación fluya. Al mismo tiempo, el cúmulo ha aportado otras influencias que se suman y se entrelazan con la suya. El resultado actual es una región donde la luz suave de muchas estrellas jóvenes se refleja en velos de polvo que contienen capas finas de historia estelar. En esa luz filtrada se percibe mejor la continuidad que la ruptura. Una erupción que en su momento pareció extrema, se convierte con la distancia en una fase más de un proceso que mantiene a la galaxia activa y diversa. La Homunculus Nebula, el remanente compacto y las nuevas nubes formadas con material reciclado son diferentes expresiones de la misma materia que se reorganiza. Cada vuelta del ciclo convierte gas frío en estrella en núcleo denso, núcleo en fuente de elementos pesados, y estos elementos de nuevo en gas frío. La presencia de Eta Carinae muestra cómo una sola estrella puede recorrer todas estas etapas de forma especialmente intensa. Pero también recuerda que incluso en los casos más extremos el final se integra en un marco mayor que permanece sereno. Desde una distancia suficiente el conjunto de la nebulosa de Carina se percibe como un paisaje estable, donde los cambios se reparten en volúmenes inmensos y en tiempos que superan muchas vidas humanas. En ese paisaje el lugar que ocupa Eta Carinae no es el de un foco de amenaza, sino el de un nudo importante en la red de intercambio de materia. Las grandes erupciones, lejos de representar un punto de ruptura aislado, se entienden como respiraciones profundas de una estrella que devuelve al entorno lo que ya no puede sostener. El gas liberado se convierte después en la base de nuevas estructuras más suaves. En este cierre del ciclo, la imagen que queda es la de una región donde nada se desperdicia. Lo que una vez formó parte del corazón de Eta Carinae acaba disperso en filamentos finos en granos de polvo y algún día en la superficie sólida de mundos todavía por nacer. La nebulosa de Carina, con sus nubes brillantes y sus huecos oscuros, sigue el curso lento de esta transformación y guarda en su resplandor tenue la memoria completa del viaje de Eta Carinae, desde nube estrella y remanente hasta fuente silenciosa de nuevas nubes y nuevas estrellas. En la nebulosa de Carina, todo lo que rodea Eta Carinae respira ahora con un ritmo amplio y silencioso. Las grandes erupciones han quedado atrás, los vientos extremos se mezclan con el murmullo general del gas, y el remanente compacto descansa envuelto en sus campos invisibles. La materia que un día formó el corazón de la estrella viaja disuelta en filamentos suaves, en grumos discretos en granos de polvo que flotan como cenizas frías en un océano de luz tenue. Cada columna iluminada, cada cavidad y cada velo oscuro guarda un rastro de ese pasado brillante. El ciclo de vida de Eta Carinae se ve completo cuando se mira a escala de la nebulosa. No hay un instante único que marque un antes y un después definitivos, sino una cadena de pasos que se enlazan con naturalidad. Nube estrella, erupción remanente y nube de nuevo se suceden como estaciones de un año muy largo, en el que la galaxia ajusta con calma la forma de su propio paisaje. En este presente extendido, la región de Carina parece estable. La luz de muchas estrellas jóvenes se suma en un resplandor uniforme que baña las paredes de gas. Entre ellas, el lugar donde se encuentra Eta Carinae no destaca ya solo por su brillo, sino por la profundidad de la historia que encierra. El gas enriquecido que se dispersa alrededor prepara sin prisa nuevas condensaciones. En su interior, partículas que estuvieron en el interior de la estrella masiva esperan ahora convertirse en parte de otras nubes de otros soles, quizá de superficies sólidas todavía inimaginadas. El recuerdo de las grandes erupciones se diluye en esta visión amplia. Lo que en un momento pareció violento se integra en la respiración lenta de la nebulosa.
En ese paisaje la idea de ciclo se impone a la de ruptura, y el trayecto de Eta Carinae se reconoce como una variación intensa dentro de una melodía mucho más extensa y suave.